Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en nuestros estudios de televisión de Radio Buñol Televisión. En esta ocasión, como ya tuvimos en 2021, tenemos aquí preparado en esta gran mesa a Joan Lerma, expresidente de la Generalitat Valenciana. Ya saben que en 2021 nos visitó aquí en nuestros estudios de televisión para hablar de los 15 años de la última reforma del Estatuto de Autonomía. Ahora, con esta senda de entrevistas que estamos llevando a cabo, hablando de esos 40 años del Estatuto de Autonomía en la Comunitat Valenciana, pues qué mejor que con él, que fue el precursor con él, se aprobó el primer Estatuto de Autonomía. Así que sin más les animo a que estén con nosotros, nos acompañen en este ratito de charla donde seguro que descubriremos muchas cosas y sobre todo pues abriremos memoria, ¿no?, en alguna de las cuestiones en las que quizás teníamos olvidadas en la política autonómica y también en la política actual. Así que sin más, Joan Lerma, hola, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí, como siempre. Claro que sí. Bueno, pues es la segunda ocasión que nos vemos. Aquella fue una entrevista también muy bonita en la que hablamos de esos 15 años que hacía de la reforma del último Estatuto de Autonomía. Pero bueno, vamos a hablar de esta senda de entrevistas en las que hemos inaugurado sobre ese 40 aniversario del Estatuto. Y bueno, pues qué mejor que en la voz de la experiencia en aquel primer Estatuto de Autonomía. ¿Cómo fue, cómo se vivió, Joan? Bueno, se vivió, yo creo que con mucha pasión sobre todo. Sí, ¿verdad? Ilusión, ¿no? Había mucha ganas, ¿no? ilusión, sí. Parecía en un principio una cosa ajena a la realidad, pero no es verdad. O sea, la realidad era que España es una España plural, que todas las regiones y nacionalidades españolas tienen una idiosincrasia propia y una diversidad clarísima, y lo que hizo en su momento la Constitución pues fue intentar darle valor a todo eso, y lejos de intentar ocultarlo, pretendió que cada uno aportara la parte de cómo era realmente y que todos juntos fuéramos un proyecto en común. Eso significó la Constitución, y afortunadamente pues ese proyecto en común ha ido prosperando, y después de 40 años de Estatuto de Autonomía, yo quiero decir que no se trata de ver fundamentalmente las cosas que discutíamos respecto al tema autonómico, pero sí dejar con toda claridad una cosa patente, y es que afortunadamente nuestra vida ha cambiado para mucho mejor, tanto desde el punto de vista democrático, porque hay una mayor participación de la sociedad en las tareas públicas y una mayor cercanía en las decisiones, y también que esas decisiones han venido a abordar muchos de los problemas que desde el centralismo no se veían con claridad. Y entonces, afortunadamente, el tema del Estatuto no es solo unas normas de convivencia para quienes son discrepantes entre sí, sino fundamentalmente una forma también de transformar la realidad en un sentido positivo. Eso significa el Estatuto, por ejemplo, para muchos ciudadanos de Valencia es una nueva movilidad urbana, y específicamente, por ejemplo, ha permitido la aprobación del metro de Valencia y su confección, o ha permitido pues que haya muchos más hospitales, o ha permitido que haya muchos más colegios. En definitiva, pues yo creo que ha sido algo que ha aportado bastante claramente al bienestar de la sociedad valenciana un empujón muy importante. Cuando dices eso es que en un principio, en un primer momento, no llegaron a entender los valencianos de qué se trataba eso, porque quizás no ha habido tanta cultura nacionalista en nuestra autonomía como en otras autonomías como Cataluña o País Vasco. ¿No lo llegaron a entender? Bueno, tampoco les dejamos opinar, porque quiero decir que lo que nosotros pretendíamos cuando empezamos a discutir el Estatuto de Autonomía, una vez aprobada la Constitución, era fundamentalmente que hubiera una gran participación en la confección del Estatuto, y también queríamos, desde el punto de vista político, que tuviera las máximas competencias que la Constitución permitía a los estatutos de autonomía. Y lo cierto es que si hubiéramos ido por la vía que nosotros iniciamos, del 151 de la Constitución, no solamente tendríamos que haber votado en referéndum que queríamos la autonomía, sino que después, posteriormente, una vez realizado el Estatuto, tendríamos que haber vuelto a votar para ratificar que eso era lo que queríamos. Eso hubiera sido una mucho mayor implicación de la sociedad en sus tareas. No fue posible porque entonces el gobierno de la UCD se empeñó en que tuviéramos un estatuto de menos competencias, es decir, que fuéramos por la vía del 143. Y ellos, en su momento, la Constitución especificaba el quórum de ayuntamientos que tenían que decir que sí a la autonomía
para hacer posible la consecución, el estatuto, y ciertamente sus ayuntamientos, porque eso fue en el año 79, no se pronunciaron por la vía de las máximas competencias. Por tanto, tuvimos que ir a una vía mixta, que fue la del 143, pero con máximas competencias. Y para hacerlo posible tuvimos que aprobar una ley orgánica de transferencias que, digamos, legalizaba que el estatuto fuera de máximas competencias, como el catalán o el vasco, por ejemplo. Pero, insisto, de haberse aprobado la vía que nosotros pretendíamos, no solo habríamos tenido máximas competencias como tuvimos, sino que además hubiéramos hecho posible la participación de los ciudadanos, primero en pedir la autonomía y después en ratificar el estatuto. Así se hizo a través de las Cortes y sin participación directa. Fuimos los representantes de los partidos políticos los que tuvimos que votar por una u otra vía. También he estado vigilando así un poquito por encima que fue un estatuto pues muy vanguardista en su tiempo, ¿no? Que incluso lo podemos adaptar a hoy en día a esa realidad, por ejemplo, en la igualdad. Es algo que quizás aquel entonces ni nos lo preguntábamos, ahora ya lo asimilamos, pero ahí también incluso en el estatuto se establece esa igualdad entre hombres y mujeres, ahora que ya dentro de poco, por ejemplo, pues es el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Por ejemplo, Buñol, que ha sido siempre pues un municipio muy de izquierdas, muy de lucha sindical, muy de la igualdad de la mujer, la verdad que sí, donde desde hace muchísimos años se postula por ello y ha habido siempre un movimiento democrático muy fuerte de mujeres. La verdad es que llama la atención que en aquel entonces quizás pasó desapercibido, pero ya estaba presente, ¿no?, en el estatuto. Sí, así es. Bueno, efectivamente Buñol ha sido siempre un municipio muy progresista, con gente muy participativa en las tareas globales y, por otra parte, con mucha iniciativa y mucha imaginación. Yo creo que en lo que respecta al estatuto, pues nosotros procurábamos recoger lo que en definitiva era la sociedad valenciana, que era una sociedad creativa y participativa, y así me parece a mí que se consiguió. Felizmente, pues hoy hay unos temas en primera línea que entonces no estaban, pero que ya sabíamos que eran... Que iban a estar. Claramente iban a estar. Adelantasteis a vuestro tiempo. Iban a estar, pues, la igualdad entre hombres y mujeres, eso es una cosa evidente. Iba a estar la defensa del medio ambiente, que es un hecho crucial. Que hoy en día también está muy en boga. Cada vez está más de moda, pero precisamente porque ha ido subiendo el riesgo respecto al futuro del planeta, ¿no? Claro. Y hay muchos otros temas de derechos civiles, etcétera, que entonces se planteaban y que luego hemos ido mejorando también con las reformas, ¿no? En las reformas, pero que en cualquier caso estaban claramente apuntados ya en el primer Estatuto de Autonomía. De todas formas, siempre en todas tus intervenciones sí que es cierto que eres muy crítico con algunos de los puntos en los que se ha ido mejorando, incluso adaptando a nivel estatutario en la reforma, en todas las reformas que ha habido, pues el tema de que teníamos que tener mayor financiación y que crees que todavía no ha llegado ese momento, ¿no? Bueno, en el caso concreto del estatuto sí que es verdad que se habla de la financiación, pero como la financiación no es de cada comunidad autónoma y por tanto no está solo en cada estatuto, sino que tienes que tener en cuenta todas las demás, pues eso está en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA más conocida, y todos los principios están en la ley, también están en los estatutos, siempre el tema de la suficiencia y el tema de la igualdad que impregna toda la Constitución. Claro. Lo que pasa es que cuando llega la hora de la verdad, pues hay una cosa que está bastante clara, y es que España era muy desigual antes de la aprobación de los estatutos de autonomía, en el sentido de que había lugares donde había una iniciativa privada potente y por tanto el sector público tenía poca presencia, y eso fue lo que se transfirió luego, es decir, la presencia del sector público. ¿Qué pasaba en algunas comunidades? Pues que como no había colegios privados, pues había muchos colegios públicos y el Estado invertía ahí. Esta no, esta era una comunidad donde había muchos colegios privados o mucha sanidad privada también, y por tanto la pública se había echado hacia atrás. Entonces nos transfirieron lo que tenían, porque no podían transferir otra cosa, con los recursos que se empleaban aquí. Y se empleaban comparativamente con el resto de España pocos. Y entonces después eso la LOFCA estrictamente no lo podía arreglar. Pero nosotros teníamos
digamos que un principio de desarrollo del Estado autonómico bien elaborado, en el sentido de que como empezábamos todos de nuevo, pues no sabíamos cómo iba a funcionar. Claro. Y lo que hicimos fue decir, bueno, vamos a hacer una prueba durante 5 años y a partir de los 5 años, en función de cómo haya resultado la financiación para el objetivo básico, que es la igualdad y la suficiencia de los servicios públicos, pues vamos a hacer una prueba y a los 5 años lo volvemos a ver y según cómo ha funcionado lo cambiamos o no. Y se fue cambiando y la gente recordará debates políticos muy amplios o muy intensos y muy exagerados en la mayor parte de las ocasiones, en que se hablaba, por ejemplo, la primera reforma, no del estatuto, sino de la financiación, hablaba de ceder a las comunidades autónomas el importe del 15% del IRPF, la segunda hablaba de ceder el 30%, la tercera hablaba de ceder más de la mitad, en lo que estamos ahora prácticamente, para la financiación de las comunidades autónomas, de manera que tuvieran más autonomía y no tuvieran que depender solo de la financiación del Estado. Claro. Porque el grueso de la financiación provenía de la aportación del Estado y en este caso concreto pues ha ido dándose más autonomía a las comunidades autónomas desde el punto de vista financiero. Claro. Creo que estaba bien diseñado, pero llega un momento en que se bloquea, como se bloquea la renovación del Consejo del Poder Judicial, por ejemplo, que cuando yo ya tengo lo que quiero, digo, ahora se ha terminado ya de cambiar. Y ya no negociamos y así más. Estamos. Ahora parece que sea el Partido Socialista o el gobierno actual el que está bloqueando el problema de la financiación, pero no es así. El bloqueo proviene del gobierno de Mariano Rajoy. Llevamos ya unos años pasados en que se debería volver a plantear, pero en cualquier caso siempre la dificultad en estos momentos estriba en que además de la Comunidad Valenciana hay 16 comunidades más que quieren influir en el modelo de financiación. Y ninguna quiere perder financiación, todas quieren tener más. Eso significa que el Estado tendría que aportar varios miles de millones para mejorar la financiación de la Comunidad Valenciana y de las otras también, porque la única forma de que haya acuerdo es que unas suban más y otras suben menos, pero no que unas suban y las otras bajen para compensar. Claro. Que todas suban, lo que pasa es que dependiendo... Entonces no depende ya solo del gobierno, depende del gobierno, depende de la oposición, porque luego eso se vota en el Parlamento y depende de las comunidades autónomas que tienen que aceptar. ¿Y qué es lo que tiene que pasar entonces para que eso...? Pues lo que tiene que pasar es que estemos... ¿Se empieza el debate quizás? ¿Que ni siquiera se ha arrancado ese debate? Bueno, hay una propuesta inicial del Ministerio de Hacienda en el que automáticamente se han echado todos encima. pero tendrán... Pero con la rapidez que tienen o ponen para aprobar determinadas leyes, tendrán que aportar. Tendrían que tener un poquito más de rapidez en ese sentido, ¿no? Pues sí, tendría que tener un poquito más de rapidez. Lo que pasa es que ahora la gente pues sabe cuál es la situación. Yo creo que partimos de una crisis financiera que empezó en el año 2007, 2008 un poco en España y tal, y que ha durado 10 años su recuperación. Y entonces, cuando ya teníamos un poco sacando cabeza, pues resulta que nos llegó una pandemia y que nos dejó prácticamente 2 años con la economía parada, más que hicimos lo estrictamente, intrínsecamente necesario para poder seguir. Y a partir de ahora, pues además de todo eso, disponemos de una guerra en medio de Europa, lo cual ha fomentado el crecimiento de los precios de una manera exagerada, tenemos una crisis energética asociada también a la guerra y tenemos una situación muy complicada que hace muy difícil, aunque no imposible, abordar el tema de la financiación poniendo más recursos sobre la mesa para redistribuir entre todos. Y específicamente hace mucha falta porque aparte de las obras públicas, donde es evidente que también hay que influir para mejorar la capacidad de competir, hay que influir y mucho en el sistema sanitario, que durante unos años ha sufrido recortes que no podíamos sufrir para abordar la situación que tenemos, y en el sistema educativo, que todo el mundo sabe que educación no es un problema de gasto, es un problema de inversión, inversión en futuro, y todo eso es lo que tenemos que pactar
y yo creo que cuanto antes indispensablemente. Pero a nosotros nos ahoga mucho no el tema de la financiación nada más, sino sobre todo la carga de la deuda anterior, porque nosotros para ofrecer los mismos servicios a los ciudadanos que tienen los demás necesitábamos endeudarnos. Afortunadamente, lo que ha ocurrido durante estos años de pandemia y actualmente todavía es que el Estado nos ha ido ayudando en la financiación. Pero nosotros lo que queremos es que se aborde la situación de la deuda anterior, que nos cuesta a nosotros muchos intereses, y al mismo tiempo que nos igualen las perspectivas de financiación por ofrecer los mismos servicios públicos que ofrecen los demás. Claro. Tema complicado. Joana, aparte de ese estatuto, también me gustaría tratar como persona muy arraigada a la política, lógicamente, donde has desempeñado muchísimos cargos, aparte de presidente de la Generalitat, ministro, y también has estado en el Senado. ¿Cómo ves la situación política actual, donde todo el mundo dice, es un poco reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde todo está un poquito más radicalizado, donde la paciencia un poco escasea, donde las malas formas cada vez abundan más? Ese tiempo no lo has vivido, Joan. ¿Cómo lo ves desde tu partido, desde tu casa? ¿Te plantean, te preguntan cómo lo harías tú o cómo lo llevarías a cabo? Bueno, yo sigo viendo un poco exagerada la posición de la oposición o en sitios donde no lo es, de determinados políticos, especialmente de la derecha. Yo creo muy exagerada. Estamos en una situación complicada, que está a la vista del público, que todo el mundo lo ve y sabe también las causas que la producen, y por lo tanto, pues, digamos que esa animosidad con la que se critica posiciones del gobierno, que son posiciones sensatas y que todo el mundo entiende que se tienen que hacer, pues parece muy exagerada. Por ejemplo, pues ¿qué le podemos decir a la gente? Porque en el momento en que se hizo, por ejemplo, la reforma laboral, cuando gobernaba Mariano Rajoy y la derecha, se hizo algo que representaba el programa máximo de los empresarios, algo que no se atrevían ni siquiera a proponer, y sin embargo se lo dio. Eso para combatir, digamos, la depresión por la que estábamos pasando en aquel momento. Y luego pues nosotros hemos tenido que hacer una reforma laboral para compensar un desequilibrio producido que no nos llevaba más que al empobrecimiento progresivo de la gente. Aún trabajando era el empobrecimiento progresivo. Y eso hemos hecho una reforma laboral que, sin embargo, el Partido Popular ha votado en contra, como ha votado sistemáticamente y arrastrando los pies siempre en cada medida progresista, por ejemplo, de igualdad, que hemos ido promoviendo, como ha hecho, digamos, todo lo posible porque no se reformen las instituciones del Estado, y todas esas cosas no están en la sociedad. La sociedad es mucho más moderada y quiere tener un comportamiento más normal. Cierto que cada uno defiende sus posiciones y todos, pero hay posiciones que son comunes a la inmensa mayoría de la sociedad. Por ejemplo, pues la igualdad entre hombres y mujeres. Claro. Y esas cosas el Partido Popular no las respalda nunca. Parece mentira. Como hay posiciones, insisto, de equilibrio en materia económica, y cualquiera entiende perfectamente que no podamos dejar que cada vez las diferencias sociales sean mayores, ni menos en una crisis como la que hemos atravesado, de la que afortunadamente hemos salido muy bien, en el sentido de que, en primer lugar, pues yo creo que España ha sido ejemplar en el tratamiento de la pandemia, y además la Unión Europea ha ayudado en este caso de una manera singular. Lo que no ayudó en la crisis financiera, ahora sí que lo ha hecho, pero tanta gente vacunada como hay en España no hay en ningún país de Europa. Claro. Se habrán hecho las cosas bien, ¿no? Efectivamente, y yo creo que todas estas cosas, y luego pues se atrevieron, la extrema derecha en este caso, a llevar al Tribunal Constitucional el estado de alarma, pensando que el estado de alarma era insuficiente y que había que poner un estado de excepción. Es una cosa ridícula, exagerada, que no tiene ningún sentido, pero esa ha sido, en vez de apoyar al gobierno, que no es apoyar al gobierno, sino apoyar a la sociedad española en ese momento, han hecho lo posible por boicotearla. Lamentablemente yo creo que esa es una posición de radicalización
que corresponde con el Partido Popular y con Vox, que no corresponde con la sociedad española en su conjunto, que no está ni mucho menos en ese estado de crispación. Sí que está muy afectada, obviamente, por la subida de los precios, pero en eso el Partido Popular no tiene alternativa y nosotros somos el único Estado que ha ido bajando la inflación de una manera muy significativa desde un punto muy alto hasta un momento en que prácticamente somos los mejores de Europa, aunque haya mucho trabajo por hacer en ese sentido. Y en estas cosas yo creo que la oposición debería no ayudar, sino colaborar, porque es el interés general el que estamos defendiendo en definitiva. Pero cuando fuiste ministro de Administraciones Públicas, ese nivel en el Congreso de crispación no estaba todavía, ¿no? La oposición no era tan radical o ya empezaba. Bueno, yo fui en un momento, el año 95-96, en que, digamos, el Partido Popular ya estaba en una posición muy radicalizada. Recuérdese que entonces eran los años en los que Aznar sistemáticamente su eslogan era váyase el señor González, ¿no? Digamos que ahí yo creo que nuestra derecha, que ha hecho un camino de la derecha hasta el centro, pero no llega nunca, pues la realidad es que lleva muchos años en un proceso de radicalidad. En algunos casos, digamos que respondiendo un poco a una muy mala situación, porque ciertamente nosotros hemos pasado una crisis económica muy importante antes de las que estamos hablando de la crisis financiera, y el problema es que el desempleo en los años 90 fue un problema muy grave, pero afortunadamente nos repusimos, y cuando ya nos estábamos reponiendo, entonces el Partido Popular ganó las elecciones, y eso significó que durante un tiempo estuvimos en una fase de crecimiento que continuó después y de una manera más equilibrada con José Luis Rodríguez Zapatero, pero que luego volvimos a una situación que después empeoró con Mariano Rajoy. Por tanto, yo creo que aquí lo que hay que hacer es intentar colaborar en hacer posible que todos viajemos juntos y que todos tengamos capacidad real de equilibrar los poderes para hacer posible que la gente tenga empleo y, además de tener empleo, tenga unos recursos suficientes para que no haya el desequilibrio que hay. Nosotros tenemos que ofrecerle a la gente unos buenos servicios públicos que les sirven de ahorro de lo que tendría que pagar si fuera privado todo, y al mismo tiempo tendremos que hacer posible que la gente tenga un cierto desarrollo personal de sus expectativas. Y en eso empujamos, y a eso parece mentira, pero hay gente que se opone. Y bueno, pues en ese nivel que estábamos comentando, ya trayéndolo un poquito más al municipalismo, ¿no? A la política municipal. Porque claro, estamos hablando de las altas esferas, ¿no? Que quizás en un municipio relativamente pequeño como es Buñol, no lo sienten como suyo al político que ven en la tele, pero aquí sí que, y somos todos vecinos y tal, pero sí que se palpa desde hace ya varios años ese hastío por la política en general, el no creer en la esencia de la política cuando es totalmente necesaria y sobre todo vocacional, que incluso la gente que está trabajando en un ayuntamiento, pues más vocacional que eso, que prácticamente no cobra nada y se le va la vida en ello, no hay. Porque lógicamente pues en Generalitat, en ministerios, pues ahí lógicamente ya puedes tener tu solvencia económica, pero en estos sitios no, en los ayuntamientos no. Y yo sí que es cierto que veo que la gente, los vecinos, estamos muy cansados hoy en día de todo tipo de políticas, cuando no tendría que ser así, ¿no? Y ahí las redes sociales han hecho mucho daño, ¿no? Estábamos hablando antes, Joan, fuera de micrófono, que es algo en lo que vosotros no habéis vivido en vuestra época política, pero ahora que el político tiene doble hándicap, ¿no? Luchar también con eso, ¿no? En lo que puedan decir, que puede ser verdad o no, en la mayoría de las veces, y que perjudica mucho, no deja visibilizar bien la acción de gobierno, ¿no? Está claro, o sea, yo creo que había anteriormente una situación en la que la Constitución recogía que los partidos políticos eran la forma de participación de la gente en las decisiones políticas y tal. Hoy las redes sociales han hecho que la participación a través de los partidos políticos no tenga para algunos ningún sentido, pero los partidos políticos lo que tienen que hacer es explicarle a la gente que las cosas no son como a veces aparecen. Aprovecharse, ¿no?, de las redes sociales en beneficio. Los problemas que pueden surgir si se toma una u otra decisión y, en definitiva, dialogar. Y ese es el problema que yo creo que falta muchas veces en las redes sociales, porque la gente muchas veces pues se esconde detrás del anonimato
y puede decir cosas poco fundamentadas. Hay otras que no, que lo son Claro. y mucho y que pueden ayudar. Pero en general yo creo que hace falta muchas explicaciones de muchas decisiones y esas decisiones, de ser posible, hay que llevarlas cara a cara, aunque evidentemente puedes conocer la opinión de la gente, pero en redes sociales lo que ocurre muchas veces es que son sesgadas en el sentido de que los más movilizados a hacerlo son posiblemente pues la gente más radicalizada, ¿no? Sí. Y eso pues distorsiona un poco cuál puede ser la opinión pública real. Claro. Pero en cualquier caso estamos en una nueva etapa, todo ayuda y lo que nosotros tenemos que hacer es hacer el esfuerzo por clarificar Claro. y no por decir lo que la gente quiere oír, Eso sino es. las cosas que pensamos que son necesarias de verdad. Ahí también entra mucho papel los medios de comunicación. En los últimos tiempos se está viendo que la libertad de expresión está más mermada que, por ejemplo, a principios de los 80 y 90. Y ahí también tiene mucha importancia los medios públicos municipales, como es este, ¿no? Donde yo creo que eso sí que lo valora mucho la gente. Quizás valoran más escuchar Radio Buñol que ver un telediario de Telecinco, por ejemplo, o de Antena 3. ¿Crees que realmente pasa eso? Yo creo que estás muy en contacto directo con la sociedad, la gente puede recriminarte unas opiniones Claro, u otras claro. y al mismo tiempo pierdes audiencia si no recoges la realidad, cosa que no ocurre con los grandes medios. Y los grandes medios, lo que ha ocurrido muchas veces es que todos tienen una propiedad y todos tienen unos intereses específicos Claro, sí. que se han ido concentrando a lo largo de los años. Sí. Y yo creo que el hecho, por un lado, de que ha habido una concentración de riqueza muy evidente y de control De en pocas los empresas ahí en metidas. medios de comunicación privados, hace que eso no respete, digamos, a veces el pluralismo de la sociedad y que para ellos noticia sea lo que quieren ellos y no lo que Sea. son noticias de verdad. Eso pues no ayuda, distorsiona mucho, pero yo creo que la gente también sabe un poco de qué va y eso significa que concede la credibilidad que concede a cada cual, ¿no? Qué bien. Bueno, pues como siempre, un auténtico placer hablar contigo, Joan. Siempre eres una voz llena de sabiduría y sobre todo también has traído esperanza y positivismo en muchas de tus palabras, porque sí que es cierto que vemos, ¿no?, en los últimos tiempos que quizás las jóvenes generaciones estamos como más cansadas y es bueno ver cómo generaciones pasadas han vivido la política y siguen viendo que todavía hay esperanza en todo y que lo importante es que sigamos unidos, ¿no? No tirándonos ahí las piedras unos a otros, ¿no? Así que, Joan, pues como siempre, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en esta entrevista y volvemos a encontrarnos seguro aquí en Radio Buñol Televisión. Pues nada, como siempre, gracias a Televisión y Radio de Buñol y para mí siempre es un placer estar aquí y poder dialogar. Qué bien, igualmente, Joan. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que habéis estado viendo y escuchando esta entrevista aquí en nuestros estudios de televisión de Radio Buñol Televisión. Volveremos con más entrevistas relacionadas con ese 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. Gracias y hasta luego.